Entonces, vamos a ver un concepto que es súper importante a usted como ingeniero, lo que es una función. ¿Sí? Vamos a centrar en dos inicialmente, que son las funciones lineales. ¿Sí? Y las funciones cuadradas. Luego vamos a ver otras funciones que son importantes, que son la exponencial y la logaritmo. ¿Ya? Pero este es para introducir el concepto de función. Básicamente, una función es una relación entre dos conjuntos numéricos. ¿Ya? Un conjunto A y acá tengo un conjunto B. ¿Sí? Por ejemplo, el conjunto A. ¿Sí? ¿Puedo ponerlo? Acá estoy colocando un conjunto finito, pero en general son conjuntos infinitos. ¿Sí? Son todos los números reales, los naturales, un intervalo. ¿Sí? Y acá voy a poner otros números. Y uno trata de buscar una relación que se relacione esos dos conjuntos de alguna forma. ¿Sí? En este caso yo voy a relacionar el 1 con el 2, el 2 con el 5, el 3 con el 10 y el 4 con el 17. ¿Ya? Entonces, esto es una relación que después se puede convertir en una función. ¿Ya? Vamos a ver cómo se diferencia entre relación y función. ¿Ya? Relación va a ser mucho más general, o sea, cualquier ligamiento, digamos, liga que existe entre el conjunto A y B, siempre va a ser una relación. ¿Sí? La función va a ser algo más específico. Primero, para que sea función, todos los elementos del conjunto partida, que se llama, ¿ya? Del conjunto partida, tienen que estar relacionados. ¿Sí? Y más encima, cada elemento de acá tiene que estar relacionado con un único elemento de acá. ¿Sí? No es con cualquiera. ¿Sí? Con un único elemento de acá. Por ejemplo, voy a agregar un numerito más. ¿Sí? Para entender esto. Voy a agregar el menos 1. Y el menos 1 también está relacionado con el 2. ¿Ya? ¿Eso sería una función o no? Con lo que dije recién. Primero, ¿están todos relacionados acá? ¿Están todos relacionados? Claro, sí. ¿Están todos relacionados, cierto? Sí, sí, porque yo podría poner acá un 5, por ejemplo. Si yo pongo un 5, pero no lo tengo con nada relacionado, ya no es función. ¿Sí? Tienen que estar todos relacionados. ¿Ya? Y segundo, cada uno de estos está relacionado con un único elemento acá. ¿Ocurre eso? No. ¿Ah? ¿No? Sí. ¿Cuál? Sí. ¿Cuál? Sí, están todos relacionados con uno. Exactamente. El 1 está solamente con el 2, menos 1. El 1 solamente con el 2. El 2 solamente con el 5. El 3 solamente con el 10 y el 4 solamente con el 6. ¿Sí? Lo que no podría ocurrir, por ejemplo, es que ocurra esto, que el 4 esté relacionado con el 17 y el 4 esté relacionado con el 6. Ya no puedo relacionarlo Sí. con todo el mundo. Ahí ya no está relacionado un único elemento del donde parte, no está relacionado con un único elemento donde termina. O sea, a diferencia de la... Porque ahí yo lo había entendido de otra manera, que por ejemplo los B pueden estar relacionados con distintos números de la. Exactamente. ¿Ya? Entonces ahí ya no sería función. Sigue relación, ¿ya? Repito, una relación. Ahí vamos a especificar bien lo que es, ¿ya? Al conjunto donde parte
o donde pertenecen todos los de A, se llama dominio de la función. Y al conjunto de llegada se llama codominio. ¿Ya? Se llama codominio. Y además, los elementos que están relacionados del codominio se llaman recorrido, forman el recorrido. ¿Ya? Son algunos elementos que vamos a relacionar. ¿Ya? Ahora, yo dije acá que pueden haber acá infinitos números y acá también. ¿Sí? ¿Se imaginan haciendo esa relación que existe entre infinitos números? Obviamente no se podría, ¿no es cierto? Entonces lo que uno trata de siempre buscar una fórmula, ¿sí? O una expresión algebraica que me represente la relación que existe acá. ¿Sí? Yo no sé si acaso logran ver la relación que existe acá. ¿Sí? Suponiendo que acá vamos a tomar un valor x cualquiera, donde x podría ser el menos 1, el 1, el 2, el 3 y el 4 en este caso, y acá voy a encontrar una relación de x que la vamos a llamar f de x. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación hay? Por ejemplo, yo puedo decir, si tengo el 1 y le sumo 1 me da 2, ¿no es cierto? Entonces a lo mejor puedo decir, la relación es x más 1, ¿cierto? El número más 1. ¿Sí? Claro, 1 más 1, 2. Menos 1 más 1, ¿cuánto es? 0. ¿Me da eso? No. Entonces la relación no es x más 1. ¿Sí? ¿Qué relación podría buscar del número este? A lo mejor este no tengo que multiplicar por 2, por 3, sumarle 5. ¿Sí? Ojo, que no están trivial realmente, ¿no es cierto? Pero ¿qué relación existe entre los valores de A con los de B? La suma entre sí, entre los primeros. ¿La suma entre quién? A más B. ¿Por qué arriba dice A más B? Entre 2 de A. O sea, 2x, ¿ya? 2x. Sí. Si este lo multiplico por 2, me da 2. Si el 2 lo multiplico por 2, ¿sí? Me da 5, no me da 4. O sea, me da 4, no me da 5. ¿Sí? Un poco. ¿Ya? Bueno, no quiero que se caliente mucho la cabeza, pero en realidad la relación que existe acá, porque siempre tiene que existir una relación, o si no, no sería una función, ¿sí? Si no sería cualquier cosa, ¿sí? Va a ser x cuadrado más 1. Esa es la relación que existe. ¿Sí? No sé si logran verlo. ¿Sí? Menos 1. ¿Sí? El x vale menos 1. ¿Al cuadrado cuánto es? 1, ¿Y más 1? 2. Ah, bien. ¿Sí? Entonces ahí uno lo va comprobando y dice, f de 1, o de menos 1 en este caso dijimos, f de menos 1 es menos 1 al cuadrado, porque es una función más 1, y eso igual a 2. Ahí. O sea, del 1, el menos 1 se relaciona con el 2. ¿Cuánto vale f de 1? 1 al cuadrado más 1. ¿Sí? Porque hay que seguir la fórmula acá, ¿no es cierto? ¿Eso cuánto me da? 2. ¿Cuánto vale f de 2? ¿Sí? ¿Cuánto vale f de 2? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado Oh. más 1. ¿Y eso cuánto es? 5. 5. 2 se relaciona con 5. ¿Cuánto vale f de 3? 3 al cuadrado. ¿Y eso cuánto me da? 10. 10. 10. ¿Sí? Y me falta solamente evaluar la función en 4, ¿no es cierto? Y si evalúo la función al cuadrado ahora, perdón, la función de 4, ¿cuánto me quiere? 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 1, y eso igual a 17. 17. La ¿Sí? 16 más 1, 17, y tal como está. ¿Sí? Entonces, justamente esa es mi función que está relacionada. ¿Ya? Entonces, siempre, sobre todo cuando tenemos un conjunto grande, vamos a tener un dominio, un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una
fórmula o una expresión, ¿no es cierto?, que me va a indicar cómo se relacionan los elementos de ahí, y en este caso me hace una función. ¿Ya? Esa fórmula no varía, ¿cierto? No, puede ser cualquier tipo de fórmula. Podría ser 2x más 5, 3x más 2. ¿Sí? Por ejemplo, mira, inventemos uno. ¿Sí? De nuevo ponemos un conjunto finito A con el 1, 2, 3, 4. Y el B con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ponle más elementos, voy a agrandarlo un poquito. No alcanzo ahí, no quiero subir el otro. A ver. Perdón, no. Un poquito más que este. Lo voy a alargar. 8 y 9. ¿Sí? Y va a haber una función, ¿sí?, f, donde la función f de x va a ser igual a 2x más 1. Esa es la función. Definir 2x más 1. ¿Con qué se relaciona el 1? Con el 2. ¿Con el 2? 3. Con el 3. Ah, perdón, con el 3. ¿No es todo? Como con el 1, 2 por 1 Más 2, más 1, 3. más 1, 3. Entonces el 1 se relaciona con el 3. El 2, ¿con qué se relaciona? Con el 5. Con el 5. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. 2 por 2, 4, más 1, 5. El 3, Con el 7. con el 7. Y el 4, joder. ¿Sí? ¿Ya? Todo lo de acá está relacionado con un único elemento de acá. ¿Sí? Pero hay el 4 no está relacionado con dos elementos, ¿cierto? Y acá no importa que no estén todos relacionados. ¿Ya? Y podemos ver cómo se llaman los elementos que están relacionados. Y si uno no. O sea, para que todos estén relacionados. Hay que ver cómo está definida la función, ¿no? ¿Sí? Hay que ver qué tipo de relación debemos O sea, me refiero, si hay uno de A que no tiene su relación, no se cumple. No sé. Sí, entonces pero ahí uno lo arregla, uno dice voy a restringir el dominio. Le quita ese elemento, no se puede. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto se podría dar eso? Que me imagínense. Voy a poner el otro ejemplo. El ejemplo 1, ejemplo 2, poner A, 0, 1 y 2, muy cortito. Y el B, van a ser todos los números reales. Pero en este caso, la función que la vamos a llamar g, porque no vamos a poner el mismo nombre arriba, y cómo debe estar definido g de x, como 1 partido por x. Entonces, ¿con quién está relacionado el 0? ¿Con quién está relacionado el 0? Con 0. ¿Con 0? Con 1. ¿Con 1? 0 por 1. No, que me queda 1 partido por 0. 1 partido por 0. ¿Cuánto es 1 partido por 0? 0 más. Ah, por 0. Hazlo en la calculadora, ¿eh? ¿Qué le dice la calculadora? 1 partido por 0. ¿Ah? Así. Nunca se puede dividir cuando yo divida, nunca el denominador puede ser 0. ¿Ya? Así que el 0 ya no está relacionado. Yeah. ¿Sí? El 1, ¿con qué está relacionado? Con 1. Con 1, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a poner ahí. ¿Y el 2? ¿El 2 con qué está relacionado? ¿Con el 1?
por eso. 0,5. Con 0,5, ¿cierto? O un medio, ¿cierto? ¿Sí? Porque si le equivale 2, me queda 1 partido por 2. Entonces está relacionado S y S. Pero el 0 no está relacionado. Por tanto, esto no sería una función. ¿Sí? Pero si yo defino el conjunto A sin el 0, sí es función. Y eso es lo que se llama una resurrección. ¿Ya? Entonces, y de hecho, siempre cuando tengamos divisiones, vamos a tener problemas. ¿Sí? Porque si yo tengo divisiones, este programa que abajo no puede ser 0. Entonces ahí me va a ir quitando elementos del dominio. Cuando tenga raíces cuadradas, también voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque las raíces cuadradas, dentro de raíz cuadrada no puede ir un número negativo. Raíz de menos 4, por ejemplo. También no existe, los reales. ¿Sí? Entonces tengo que ser los números positivos. Y lo mismo pasa con el logaritmo. ¿Sí? El logaritmo también admite solamente números positivos para que se tenga la solución real. ¿Ya? Entonces, ya, ese es el concepto más o menos general de las funciones. ¿Ya? Ahora, como estos van a ser infinitos puntos, uno va a graficar esto. ¿Sí? Es una gráfica, ¿no es cierto? Que es como un diagrama, ¿no es cierto? Pero que, repito, si estos son muchos puntos, la gráfica no va a ser de esa forma, sino se va a representar en un plano cartesiano. ¿Han escuchado los planos cartesianos, no? ¿Sí? ¿Ya? Está compuesto por pares ordenados, ¿no es cierto? Un plano cartesiano, por ejemplo, acá tengo una recta real, PR, ¿sí? La de lo infinito infinito, ¿no es cierto? Obviamente uno dice recta X y pone una recta que es perpendicular a ella, ¿sí? ¿Qué significa perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Sí? Que van a ir todos los valores de I, ¿sí? Que I va a ser justamente, este es el espacio de partida, que esto le llamamos A antes, ¿cierto? Y este es el espacio de llegada, que sería B. ¿Ya? Así se representa. Entonces, en antes cuando decíamos la función f de x igual a 2x más 1, ¿se acuerdan? ¿Sí? O poner cualquier tipo de función. Entonces yo decía ya. Y puse acá 1, 2, 3, 4, 5, ¿no es cierto? Colocamos varios valores, que está acá en el ejemplo 1, ¿cierto? ¿Sí? Y ya que también puedo decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿ya? Y podemos decir fácilmente, ya, el 1, ¿con qué se relaciona? ¿El 1 con qué se relaciona? 3. Con el 3. Entonces, si yo tengo el 1, se relaciona con el 3. ¿Sí? Entonces, ese puntito que está ahí, que está en rojo, ¿sí? Se llama un par ordenado. ¿Sí? Par ordenado. Y ese par ordenado tiene componente x y y siempre. ¿Sí? Entonces, en este caso, el x vale 1 y el y vale 3. ¿Sí? Por ejemplo, el 3, ¿con qué se relaciona? El 3, ¿con qué se relaciona? ¿Ah? 7. Con 7. Me quedo un poquito más ahí. Van a que agrandarlo arriba, ¿justo? Mediante esto, el 5, no, el 4 dijimos. ¿Cuál es el 3? El 3 se relaciona con el 7. Me genera este par ordenado, que es el par ordenado 3,7. Y así podemos ir formando a cualquier punto distintos para ordenar. ¿Sí? Ojo,
¿Dónde está el par ordenado 3,1? ¿El cuál? El 3,1, X3 el X3 y 1. Uno y 1. Está por acá, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 3,1. ¿Son iguales? No, no están en el mismo lugar. ¿Sí? Por lo tanto, siempre es el par ordenado XY, no IX. ¿Ya? Siempre tiene esa estructura. ¿Ya? No es conmutativo, digamos, en ese sentido. ¿Ya? X. ¿Ya? Este es el 3,1. ¿Ya? Bueno, yo le voy dando, fíjense, ¿el 2 con qué está relacionado? Con el 5. El 2 con el 5, o sea, por ahí más o menos, ¿cierto? ¿Sí? Porque yo tiro acá y tiro acá y 5. No sé, el 2,5 ¿con qué está relacionado? Porque tenemos un número real. Con el 6. El 2,5 con el 6, ¿no es cierto? El 2,5 si tú eres acá. Yo no lo hago ahí porque son las líneas de su cuaderno, ¿no es cierto? Yo voy a hacerlo ahí. 2,5 con el 6. ¿Sí? El 4 está relacionado con el 9, ¿no es cierto? Un medio. Por acá está un medio, ¿cierto? El 2. Que es 0,5. ¿Con qué está relacionado? Con el 2. Con el 2. ¿Sí? Bueno, si ustedes lo hacen ahí en su cuaderno, está bien alineado, y empiezan a hacer con cada punto, logran ver que hay como una tendencia en los puntos que se van juntando. ¿Sí? Entonces después quizás lo hacen en 0,6 y el 0,6 va a estar por acá, el par ordenado. ¿Sí? Después para el, no sé, el 0,9 está por acá. ¿Sí? Y la cosa es que si yo voy uniendo punto a punto, esto se va a transformar en una cosa así, y para abajo para arriba. ¿Sí? Y eso es una gráfica de una función que se llama la función lineal. ¿Sí? ¿Y por qué lineal? Fíjense. ¿Se acuerdan de las ecuaciones lineales? ¿Cuánto? Muy parecido. El grado de esa función es 1. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que las funciones lineales son siempre rectas. ¿Sí? Son siempre rectas. ¿Ya? Las funciones cuadráticas van a ser con curvitas, ¿sí? Que es las que vamos a ir viendo. ¿Ya? Nosotros vamos a analizar esos dos tipos de funciones. ¿Ya? Entonces ahí vamos. ¿Ya? Entonces, fíjense que empezamos con relación entre conjuntos, ¿sí? Y miren, al escribirlo de esta forma, cómo se interpreta. ¿Sí? Ahora, ustedes más adelante, ¿cómo se llama? O sea, como economistas, también van a graficar todo como funciones. ¿Sí? Porque decir, ya, mi crecimiento, o sea, lo que yo vendo, ¿cierto? En la empresa va a tener esta función de costo, ¿sí? O esta utilidad, ¿sí? Y van a encontrar, van a estimar más o menos una curva. Ahora no va a ser una recta, generalmente son curvas, ¿cierto? Que suben y bajan y cosas de ese tipo, ¿sí? Pero uno con un par de datos puede interpolar lo que se llama y definir las curvas, ¿sí? Entonces ustedes dicen, y esto para mí X van a ser los años, y el Y es la utilidad que voy teniendo cada año, ¿sí? Entonces yo voy diciendo acá, el primer año tuve una utilidad de 3 millones, por ejemplo, ¿sí? De dólares, lo que sea, ¿sí? En el año 2 de 3 millones. En el año, a los 2 años y medio, tuve una utilidad de 6 millones de dólares. ¿Sí? A los 3 años, tuve una utilidad de 7 millones de dólares. ¿Sí? Entonces, con esos datos, voy viendo que esto se comporta lineal. ¿Sí? Usted dice, hay una relación lineal, ¿no? Entre lo que cada año, con la utilidad que voy teniendo. ¿Sí? Aunque nunca va a ser así, siempre va a ser, uno llega a un pic y después cae, ¿no es cierto? Hay miles de factores ahí que también, ¿ya? Entonces, y uno podría estimar después, decir, ya, ¿qué va a ser en 10 años más? ¿Cuánto va a ser mi utilidad? ¿Sí? Entonces, como uno estima esta función, ¿sí? Entonces dice, en 10 años más, bueno, esta función reemplaza, 2 por 10 son 20, más 1, 21. ¿Sí? Entonces, en 10 años más, debería tener una utilidad de 21 millones de dólares. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Entonces se ven lo poderoso que es una función para interpretarla y todas esas cosas. ¿Ya? Repito, acá estamos
haciendo esquemas de funciones que son sencillas, que son la lineal y la cuadrática, ¿ya? Pero, ¿por qué la lineal es tan importante? Por ejemplo, porque suponga que usted tiene una función así, que es una función cualquiera, pero usted puede estudiar por periodo, y miren, en ese periodo se obedece algo lineal, ¿sí? Acá también se obedece algo lineal, y acá también se obedece algo lineal. Entonces también puede hacer por momentos, ¿no? Esto puede ser como un estudio lineal, más o menos, ¿sí? Ahora, si es un poquito más suave, o sea, tiene curvas, a lo mejor se la puede aproximar a una cuadrática, ¿sí? Y si es un poquito más suave, mejor a una cúbica y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con algunas funciones, que estos se llaman polinomios, yo puedo en realidad estudiar cualquier tipo de función. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Y de esta forma nosotros vamos a representar una función y con eso esa función va a ser ¿cómo se llama? Con dominio, que vamos a llamar esto dominio, con infinitos elementos, ¿sí? Y el codominio de la, ¿ya? Entonces vamos a aprender cómo describir cada una de ellas.